tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, en la que conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estuvimos conversando un poco antes de empezar el programa y me parece que un buen punto para empezar es, se equivocaron los medidores de estado de opinión, es decir, las encuestas nacionales, internacionales, o la gente respondió con algo que no era y le dio vuelta a los encuestadores, a los que evalúan las situaciones, políticos, sociólogos, analistas, etcétera, que nadie vio venir lo que empezó la semana pasada. Fíjate que quiero aprovechar para comentar sobre un concepto, que he hablado de ese concepto en otras circunstancias. Hay un concepto que se usa como una metáfora, que se llama el cisne negro. Ajá. Y ese concepto que últimamente un libanés norteamericano, Nassef Taleb, publicó en un libro que se llama El cisne negro, pero que se basa en una metáfora, en una historia, en un refrán popular en Londres del siglo XVI y XVII. Y en un poema, digamos, latino, que habla como el cisne negro, como la imposibilidad de que ocurra algo. Uh-huh. Pero cuando descubren los cisnes negros en Australia, y llegan los cisnes negros a Londres, entonces hay una polémica social. Es decir, lo que creían que no existía, existió. Y entonces la metáfora del cisne negro se comienza a usar en esa época como la probabilidad de la ocurrencia o la improbabilidad que ocurra lo inesperado. Uh-huh. Y entonces Nassef Taleb dice que los cambios sociales, políticos y los grandes cambios históricos de la humanidad, todos están relacionados a la ocurrencia de un suceso improbable, imposible de evaluar estadísticamente o de prevenir estadísticamente, y que ocurre, y al ocurrir provoca un gran impacto. Uh-huh. Entonces yo creo que en Nicaragua ha ocurrido y estamos, creo, de alguna forma en esa etapa de ocurrencia de ese fenómeno que ya modifica de manera sensitiva, digamos, el panorama político, social, institucional del país, un cisne negro. Es decir, ha ocurrido un suceso que los encuestas, que los analistas políticos, que los opositores, que el gobierno, que los amigos y no amigos del gobierno, que los nacionales y extranjeros que proyectan cosas, no habían proyectado así. Uh-huh. ¿Verdad? Y ocurre de manera sorprendente y provoca un impacto sorprendente, cuyas consecuencias realmente todavía están en valoración. Y el desenlace y la manera de resolver esto, que ojalá y confiamos en Dios que sea de la manera más sensata posible, pacífica y a través del diálogo, para evitar daños mayores a las personas, a la economía, a la sociedad, está por verse. Hace 26 días, 25 días, el 2 de abril, que fue que regresamos a trabajar. 2 de abril era, ¿no? Empezamos, 1 de abril fue el domingo sí, de Pascua, ¿no? El 2 de abril que regresamos a trabajar después de Semana Santa, nadie se imaginaba que esto pudiera ocurrir en Nicaragua y tan pronto. Es decir, si vos preguntabas cuál es la situación de Nicaragua, hay descontento social que permita o que lleve a protestas masivas en la calle, nadie te hubiera dicho que eso era posible. Sí, no era posible tener una valoración contundente y creíble, digamos, de manera consistente, aunque algunos sectores pues minoritarios, intelectuales, académicos, políticos, tenían algunas opiniones, pero no lograban captar la simpatía más amplia de sus planteamientos, ¿verdad? Ocurrió un fenómeno sorprendente. Y por eso es que este fenómeno sorprendente, al ocurrir de manera inesperada, al desembocar, digamos, en una crisis de seguridad, de convivencia, de violencia, se comporta de tal forma que genera una serie de trastornos, saqueos, quemas, etcétera, porque va
sumándose circunstancias y va agregando a personas que espontáneamente y te van montando en el carro, digamos, algunos para sacar provecho político también de las circunstancias, y va ocurriendo un proceso que se va saliendo de las manos. Es decir, ni la sociedad, ni las organizaciones políticas, ni el Estado, ni las instituciones de la seguridad pública estaban listas, estaban preparadas para reaccionar a la complejidad de un fenómeno con la naturaleza de lo que ocurrió, y por lo tanto su actuación suele ser errática, rebasada en términos prácticos, ante un hecho imprevisible en términos operativos y en términos organizativos. Justamente esa parte de la operatividad para poder, para el gobierno poder contener, que me parece que, que además no era lo que debía de ocurrir. En mi opinión, si el día miércoles de la semana pasada no pasa nada en León y los adultos mayores marchan en León y se deja la marcha de Camino Oriente tranquila, no hubiéramos visto nada de esto. Es muy probable. Es decir, me parece que más bien la presión lo que hizo fue, es decir, lo que sucede con una botella de gaseosa, la agitás y el tapón está ahí, hay un momento en que o dispara el tapón o estalla la botella. Sí, pero fíjate que ahí, digamos, es difícil saber, porque no lo sé, cómo el gobierno valoró o cómo las autoridades policiales valoraron el hecho concreto inmediatamente antes, es decir, cómo lo valoraron el 19 en la mañana. Pero hay una cosa que, es decir, la policía, ocurre un brote, una movilización no autorizada, la policía, lo normal, es que llega a tratar de limitar la movilización o de restringirla o de pedir trámites o lo que fuera, pues, o impedirla. Eso es muy común, sí. Digamos, no ocurre en Nicaragua y ocurre en la China. Pero lo que no estaba calculado es que conteniendo esa salían 3 más, y 4 más, y 5 más. Entonces eso sale de la lógica. Y la acción coercitiva de la policía, más allá de que si te guste o no, esa acción coercitiva provocó una reacción igual o mayor, ¿verdad? Y desencadenó un proceso, una reacción en cadena, diríamos. Es decir, entonces llega un momento en que la acción policial no desmoviliza, sino que moviliza. Sí, y entonces genera mayor movilización. Entonces eso se va sumando de manera agregada. Pero el día miércoles, el 19, justamente lo que menos hay es acción de la policía. Lo que menos hay ese día es acción de la policía. Más bien la policía tiene un papel en Camino de Oriente, por las imágenes que yo pude ver, es inerte total y absolutamente. Claro, mira, lo correcto, digamos, cuando vos... Claro, el problema es ubicarse en el pasado, es muy fácil cuando ocurrió, ¿verdad? Pero tratando de interpretar la operación policial o la operatividad policial, la policía es una institución profesional que está hecha para actuar en determinadas circunstancias normales. Las circunstancias anormales, imprevistas, siempre son un riesgo. La fuerza policial no está preparada para actuar frente a circunstancias anormales, imprevistas y no determinadas. No hay manual. Pero las manifestaciones, es decir, la ocurrencia de manifestaciones está dentro de las probabilidades o dentro de la normalidad. Pero cuando es una manifestación o un bloque de manifestación, pero cuando éstas se multiplican y proliferan de manera desordenada, imprevista, incluso con un ritmo distinto y con una lógica distinta, ahí la imprecisión es alta. Es decir, no sabes dónde estás pisando. Correcto. Entonces, la información, no hay información suficiente, imagino, es decir, o la información se vuelve demasiado confusa, el escenario es muy confuso, no tenés un terreno, una identificación clara de lo que está pasando, y eso genera una doble confusión. Por un lado, la confusión de la policía misma en el actuar, y por otro lado, la confusión de la
de la gente, de la población que se comienza a movilizar, y cuando aquí generas confusiones mutuas, se generan temores, incertidumbres, y es un espiral que comienza a girar de manera acelerada y comienza a generar, digamos, una serie de predisposiciones y a aflorar todo lo que vos te podés imaginar. Porque ahí me parece que en ese proceso inicial, que tiene una justificación concreta que se llama el decreto de Linz, ya 24 horas después, el decreto de Linz no era el problema, no era la preocupación. Y comenzaron a sumarse dentro de esa movilización otros planteamientos de naturaleza más política y que fueron jalando una ola de inquietudes, de preocupaciones, de resentimientos, de enojos, de rechazos, que se fue sumando y multiplicando. Entonces, vos veías después en ese escenario amorfo de movilización, veía liderazgos improvisados desde los estudiantes, desde los barrios, desde los asentamientos. Veías también algunos activistas políticos tratando de aprovechar las circunstancias y asumir un control del proceso. Veía simplemente ciudadanos indiferentes a los aspectos políticos tratando de meterse en la bulla, porque como dice el refrán, uno a la bulla, otro a la cabulla, es decir, todo el mundo se mueve y entonces ahí vienen todas las consecuencias que van generando. Entonces de repente ven una casa sandinista y la quema, o una alcaldía y se quema, o ven un rótulo y lo bajan, y entonces se va alimentando un odio, un resentimiento, una inconformidad, y la violencia, lamentablemente, tiene esa característica. La violencia se parece exactamente al fuego. Si vos lo asusás, se va expandiendo. Sí. Es decir, y va la llama creciendo y quema. Entonces, la violencia es eso. Entonces, vos lo vas incentivando y de repente perdés el criterio de racionalidad. Es decir, ya no es el límite de no destruir esto, no cuidemos la calle, no ensuciemos las calles, no la destruyamos, o mantengamos los límites de nuestro comportamiento. Se pierde de vista porque la razón se nubla y comienza a hacerse una violencia colectiva que es muy difícil manejar. Pero ese efecto que se da en las masas, en los grupos de expresión que se van organizando de manera bastante amorfa y generalizada, también se montan ahí los resentimientos sociales comunes, digamos, el ladroncito, el vaguito, el desempleado, el borrachito, es decir, toda esa gente que comienza a participar de esa bulla y de ese alboroto con las características que tiene. Pero después trasladate a la fuerza policial. La fuerza policial queda atónica ante un escenario que ignora y no tiene tiempo, pienso yo, de procesar y de organizar su propio despliegue ante una realidad que la rebasa. La rebasa no solamente en términos de cantidad, de magnitud, sino que de dispersión y de intensidad. Entonces, es algo en lo que emocionalmente la fuerza policial y moralmente no está lista para enfrentarlo en esas características. Y se comienza a dar, pues, esa situación complicada. Y hay algo que yo lo digo y lo he dicho en varias conferencias y en varios análisis sobre el tema policial, y es que cuando el agotamiento de la fuerza policial es mayor, cuando la magnitud de la fuerza policial es superada, cuando el nivel de reconocimiento social o de autoridad legal a la fuerza policial disminuye, el riesgo del daño humano sube. ¿Qué significa eso? Significa de que un policía cansado, desvelado, incómodo por las ofensas, por los maltratos, con armas de fuego en la mano o con un poder, una autoridad formal, actúa más emotivamente en circunstancias de tensión alta y pierde de vista la racionalidad, el equilibrio, la prudencia y el entrenamiento. Se diluye. Entonces, porque es un comportamiento humano. Entonces, y en esa reacción, por ejemplo, cuando vos tenés, bueno, los datos no los tengo, pero 2 policías muertos, después jóvenes que comienzan a morir, digamos, ciudadanos, en un escenario muy confuso, donde hay armas y explosivos y
y armas, digamos, que pueden provocar la muerte a otros, digamos, de distintos sectores. Lamentablemente es una situación muy confusa, que se va provocando daños cuyos datos concretos, espero yo, que puedan ser investigados adecuadamente y se pueda precisar exactamente qué pasó en la medida de lo posible. Muy difícil, pero hay que avanzar, digamos, en lo posible por identificar esas características donde se produjeron daños, porque no es una escena del crimen, digamos así, muy clara, sí, donde hay uno o dos autores y un espacio muy concreto donde se hace un levantamiento de la escena. No hubo nada de eso, es decir, lo que hubo es una víctima, lamentablemente varias víctimas en distintos lugares, y quizás una autopsia, supongo yo, pero el escenario es confuso porque la multitud está indefinida y no identificada. Eso adelantándome un poco en el tiempo, en esta misma conversación, para antes de irnos a la pausa, complicaría mucho una investigación para determinar responsabilidades directas en las víctimas. Es bastante difícil, pues de todos modos yo creo que hay que avanzar en una investigación en el momento oportuno, sin lugar a duda, ¿verdad? Con las limitaciones que implica el escenario que te estoy diciendo. Porque la identificación precisa del autor del disparo o del arma que fue disparada es sumamente difícil en ese tipo de escenario, ¿verdad? En ese tipo de escenario se puede llegar a aproximaciones tal vez, y ojalá que se lograra precisar en algunos casos, pero honestamente no es tan fácil, pues, es decir, porque tenés voy a usar la expresión que se me ocurre, tenés una confrontación callejera, una zonada totalmente, digamos, confusa, una actuación policial no ordenada, digamos, una reacción popular agresiva y tampoco con un liderazgo muy claro. Entonces, digamos, hay mucha confusión, hay mucha desinformación, incluso esa desinformación, varios días después de esos sucesos, sigue en las redes sociales, muy amplia. Sí. Vos cada día recibís en las redes sociales información que dice una cosa que después resulta ser falsa, noticia o aviso de algo que resulta ser falsa, fotos que son montadas. Es decir, las redes sociales se han convertido en la gran plataforma de la información y la desinformación, ¿verdad? Y eso genera temores, inquietudes, enojos de los distintos grupos que se cruzan esas infinitas partículas de información electrónica. Ok, vamos, hacemos pausa, una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Estamos en Adelante Nicaragua, platicamos con Francisco Javier Bautista Lara. Hemos hablado de un levantamiento, una protesta, un movimiento, le han llamado autoconvocado. Aquí hemos mencionado amorfo en el sentido de que no tiene una forma precisa, no hay una organización visible, no hay una cabeza que diga este es el que dirige este movimiento, porque pueden salir varios. ¿Esto complica de cara al llamado al diálogo que se pueda sentar una posición de parte de este movimiento? Bueno, mira, lo que pasa es que un diálogo requiere interlocutores. Hay un mediador claramente identificado, que es la Conferencia Episcopal. Afortunadamente la población y el COSET pues la ha aceptado. Hay un interlocutor ya claro identificado también, que es el COSET o el sector privado, todas las organizaciones, el gobierno, pero los otros actores son difusos aún. Me imagino yo que con el transcurso del tiempo, porque el día 20, digamos el día el martes, el 19, eso no existía autoconvocado, no existía el movimiento 19, que hablan ahora 19 de abril. Eso fue creándose después. Entonces, esas formas van a ir surgiendo, no sé cómo,
y tendrán que establecer su representatividad, su liderazgo, no lo sé, para poder interactuar con ellos, porque si recurrís a las organizaciones existentes, esas no están en el espacio actual de la protesta, porque se desencadenó la protesta. Entonces hay que identificar nuevos actores, porque los partidos políticos tradicionales, incluso los que están representados en la Asamblea Nacional, no tenían liderazgo visible en esta. Seguramente se habrán sumado después y habrán agregado a alguna participación, no lo sé, pero no están ellos en, sí, en el encabezamiento. Durante la protesta no brillaron. Incluso, sí, por lo menos lo que he escuchado yo, los jóvenes que hablaron de este movimiento 26 de abril, pues ellos hablan de que no son de ningún partido político, etc. Es decir, eso está muy impreciso, digamos. Sabemos que hay ahí un liderazgo espontáneo que ha venido saliendo, que ha venido manifestándose y al que se ha sumado un montón de sectores también dispersos y personas particulares, pues, de distintos lugares, pero se convierte en una dificultad, digamos. Necesito sentarme o necesitan sentarse el gobierno con estos dos actores antes mencionados, pero ¿quiénes son esos actores con los cuales hablará? Pues yo confío que eso irá resolviéndose en la brevedad posible para hacer posible realmente un diálogo efectivo. No podés tener delegados impuestos o designados, tienen que tener cierta representatividad al problema, digamos, a la expresión, a la movilización que ha ocurrido. Pues, yo confío que la sensatez prevalezca y que se logre trabajar, hablar, dialogar en paz con el grupo más representativo posible y que se pretenda resolver las cosas en parte, pues, es decir, comiencen por lo primero y avancen según lo que la agenda de los grupos se pueda identificar, tratando de preservar lo más importante, creo yo, la paz. ¿Habría, desde tu punto de vista, algún problema o no representaría ningún problema que entre los mediadores, el monseñor Báez, que es el vicario auxiliar, el arzobispo auxiliar de Managua, haya sentado posición diciendo que la solución pasa o tiene que ver con la salida del gobierno? Pues mira, yo no sé lo que dijo monseñor Báez, pero tengo entendido que la conferencia episcopal es mediador. Entonces habría que identificar el rol del mediador. El mediador no es el que pone la agenda, ni discute. El mediador participa y ayuda a que las partes lleguen a un entendimiento. Las partes son el gobierno y los otros actores. Entonces, ese es el rol del mediador. El mediador no dice, discutan este punto y este punto. El mediador no tiene por qué decir, lleguen a estas conclusiones. El mediador es un garante que está ahí, viendo la discusión, facilitando la discusión, creando un ambiente favorable para la discusión. Creo que, me parece, no estoy seguro, pero por lo menos lo que yo entiendo por mediación y lo que la conferencia episcopal ha hablado oficialmente a través del cardenal, es más o menos en esa línea. Pues yo entiendo que la conferencia episcopal está formada también por hombres, pues que tienen pensamientos políticos o posiciones políticas y personales claras, pero hay que pensar siempre o hay que esperar siempre el pronunciamiento de la conferencia como colectivo, como instancia, ¿verdad? Y no tanto la opinión particular de cada uno de sus miembros por separado. Incluso yo creo que es sano, y eso sería una recomendación al cardenal Brenes y a la conferencia episcopal, es sano que en este escenario, para que sean mediadores viables, efectivos, manejen el mayor equilibrio posible, la mayor prudencia posible, para que se conviertan realmente en efectivos mediadores que logren juntar a las partes para que las partes lleguen a un consenso sano que provoque una salida adecuada a la crisis, ¿verdad? Porque imagínate vos que si el mediador o el facilitador o el garante asume una posición, simplemente deja de ser mediador y pasa a ser una parte más en el diálogo. Efectivamente. Hacemos nuevamente una pausa. Estamos conversando con Francisco Javier Bautista Lara. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Se ha hablado se ha empezado a esbozar de alguna manera una cantidad de temas
para meter en este diálogo nacional. Yo veo, en mi opinión muy personal, aquí hay una oportunidad para Nicaragua. Es decir, se ha abierto una oportunidad para Nicaragua, que es la oportunidad de construir. ¿Ah? De repente meter una cantidad de temas te va a ayudar a construir, pero hay otros temas que no van a construir y que más bien pueden echar a perder las cosas por justamente sentar posiciones cerradas que ocurre, ¿verdad? Y yo no cedo en esto, y si vos no cedes en esto, entonces yo tampoco acepto. Es decir, si yo lo que quiero es esto y si vos no lo querés, pues entonces hasta aquí nomás llegamos. Que me parece que ese es uno de los riesgos que se corre. Llegar a pegón justamente por la lista de demandas. Esta lista de demandas empieza por una que es urgente de alguna manera, que es lo del INS. Y eso yo creo que todos lo tienen claro, que lo del INS hay que discutirlo. Pero lo del INS es solamente uno de los temas a discutir. Mira, fíjate que yo creo que hay dos temas que de arranque que, pues me imagino por lo que he escuchado yo en los medios de comunicación, que son los dos temas primero, y el primero es precisamente la violencia ocurrida a raíz de esos escenarios y lo que generó la violencia, es decir, detenidos, lesionados, muerte, es decir, alguna definición previa hay que tener sobre ese escenario, que de hecho algunos lo pusieron como condiciones, etcétera. Esa es una discusión insalvable, sí, cuando la mesa se siente lo que pasó, digamos, un poco para recoger la ceniza, digamos así, de ese escenario. ¿Qué se va a hacer ante ese escenario? Por ejemplo, se van a identificar responsabilidades a los que destruyeron las casas, a los que destruyeron locales, a los que saquearon. ¿Hay posibilidad de identificarlas? ¿No hay posibilidad de identificarlas? ¿Se va a investigar las muertes? ¿Cómo se va a investigar? Es decir, esa discusión es insalvable en esta etapa. Y la segunda discusión, indudablemente es el INS. Ahora, yo creo que la gran oportunidad es dialogar. Siempre dialogar es una gran oportunidad. Siempre. ¿De qué? De lo que sea, ¿verdad? ¿Sobre qué tema? De los que quieran, supongo yo. El presidente dijo, sin condiciones. Perfecto. Claro, después tienen que identificar una agenda de discusión, una metodología de discusión, ¿verdad? Unos tiempos de discusión, ir avanzando. Ahora, la agenda puede ser muy larga, pero... Sí, es que ese tema, el tema de la agenda, porque es decir, hay quienes han empezado a decir, es que si esto no está en la agenda, pero es que es decir, a ver, la agenda todavía no se ha hecho, es decir, no existe la agenda. No se ha sentado el diálogo todavía, no ha iniciado el diálogo. Sí. El asunto de la identificación de los actores. Bueno, mira, de alguna forma estamos en una etapa de prediálogo. Cuando el mediador se comunica con el gobierno se comunica con el mediador, se contactan con el COSET, es decir, están en esa etapa previa. Ya eso es una gran ventaja, ya eso es una gran oportunidad, se está avanzando en ese camino. Ese camino, hay que seguir avanzando en ese camino, no hay otra salida. No tiene otra salida el país, es decir, no es la confrontación, no es la violencia, no es la destrucción, eso no nos va a llevar a ningún lado, a nadie. No va a ganar ni el sector privado, no va a ganar ni los sectores políticos, no va a ganar las personas, las familias nicaragüenses, lógicamente el Estado, el gobierno, es decir, los actores políticos. Es un desgaste, digamos, insoportable para el país y puede prolongarse tanto como la irracionalidad llegue en el comportamiento de todos. Entonces, lo sensato es sentarse en esta etapa de prediálogo, donde comenzar a crear condiciones, hablar, etcétera, y comenzar por lo que se pueda comenzar, ¿entendés? Y ser racionales en los planteamientos. ¿Qué significa ser racionales? Bueno, hay realidades, hay digamos, condiciones concretas, porque si de repente ponemos planteamientos extremos y absurdos, vamos a estancar un proceso. Entonces yo digo, comencemos a hablar de lo más fácil, y se va evacuando lo más fácil, se va evacuando lo que hay consenso más rápido, se van resolviendo los desacuerdos, donde es más fácil ir remendando, reparando las cosas, y los más difíciles se van abordando en el tiempo. Pero ya puesto el camino del diálogo, no hay que dejar ese camino, ¿verdad? Hay que crear el mecanismo y mantenerse en ese camino. El diálogo es la base de la paz, es la condición fundamental para el desarrollo. No hay que dejarlo atrás.
ningún actor sensato puede abandonar el diálogo como método principal. ¿Hay plazos para este diálogo? Es decir, ¿se deben de sentar plazos para este diálogo? En 3 semanas discutimos todo, en un mes discutimos todo, en 6 meses discutimos Pues todo. es muy difícil, eso no, digamos, este diálogo es un diálogo político, ¿verdad? Y los diálogos políticos, digamos, no es un acuerdo, no es una reunión de junta directiva de una empresa que va a tener una agenda para resolver cosas, es un diálogo político. Y uno de los grandes problemas del diálogo político comienza por superar las desconfianzas, ¿entendés? Porque la confianza es de naturaleza política. Superar los rencores, digamos, porque este conflicto dejó rencores y también dejó heridas y también dejó resentimiento y malestar. Entonces, el problema principal es superar la desconfianza, y no digo eliminarlas, pues, porque las desconfianzas, pues, cuando uno está en otra calle, en otra acera de un grupo político u otro, pues siempre van a existir. Pero eliminar esa radicalidad de la desconfianza, superar eso y tener un mínimo de credibilidad en que el otro va a cumplir, o que voy a cumplir, o que vamos a discutir con cierta franqueza, con ciertos límites razonables, etcétera. Bueno, la presencia de la conferencia episcopal es clave en este sentido. Digamos, el cardenal Brene y los delegados de la conferencia, que no sé exactamente. Entiendo yo que es el cardenal Brene, Monseñor Bosco Viva, Monseñor Silvio Báez y, ¿cómo se llama? De Matagalpa, el vocero Álvarez. Álvarez, Monseñor. Por eso, ellos son un actor. Entiendo yo que esos son los 4 delegados. Son actores claves para construir confianza, ¿verdad? Porque si no hay confianza, si no hay un mínimo de confianza entre los actores que se sientan, no hay posibilidad de dialogar, no hay posibilidad de hablar. Es decir, yo diría que ese es el primer tema. El primer punto es el prediálogo, digamos, donde vos resolvés condiciones, y el segundo punto, que vas trabajando desde el inicio del diálogo, en el camino que dure, es superando la desconfianza, etcétera. Yo te voy a decir una cosa, ¿cómo pienso yo que se superan la desconfianza? Yo creo que hay dos acciones muy concretas que las he visto en distintos escenarios. La primera es reflexionando sobre lo ocurrido. Es decir, hay que hacer como una catarsis. Quizás identificando responsabilidades, quizás analizando, pero por lo menos reflexionando. Reflexionando, lo cual no es fácil, pero esa es una importante condición, quizás. Y la segunda es escuchando. Escuchando. Escuchar al otro, ¿qué te tiene que decir? A lo mejor lo hemos escuchado poco, o a lo mejor no, nada. Bueno, escucharlo. Y el otro, seguramente, cuando te diga algo, a lo mejor te va a decir cosas que no te gustan, pero escucharlo. Déjalo hablar, escucharlo. Y después que te escuche él a vos. Y así sucesivamente. Esos dos elementos, digamos, una especie de catarsis sobre el suceso, de valoración, y escuchar al otro con atención, no descalificando y asaltándole la palabra sin dejarlo hablar, escucharlo. Tiene cosas que decirte. ¿Entendés? ¿Qué tienen que decirte los estudiantes al gobierno? ¿Qué tienen que decirle la empresa privada al gobierno? A lo mejor, como ellos se han entendido durante más de 10 años, a lo mejor se han dicho muchas cosas. Pues, pero en esta etapa, ¿qué tienen que decirse? Ahora, ¿por qué se rompieron las relaciones tan favorables que llegaba el COSET, por ejemplo, con el gobierno? Bueno, no sé. ¿Qué cosas no se dijeron o no se hicieron que molestó a uno o a otro? Es decir, no lo sé, pero son cosas que hay que plantearlas con franqueza, ¿verdad? Y con respeto. Pero, seamos realistas, quizás el arranque no sea tan respetuoso, porque la gente se desahoga. Claro. Y cuando la gente comienza a hablar, comienza a decir cualquier cosa, pero pues, a medida que se va hablando, la gente se va entendiendo si escucha, ¿verdad? Esa es la solución. No hay otro camino posible, ¿entendés? Y esa es la solución que va a evitar más dolor y más daño a las personas y a las familias nicaragüenses, al país, a la economía, al futuro del país, a la confianza internacional que ha sido deteriorada. Nicaragua lamentablemente volvió a ser noticia internacional después de años. Sí. Desde hace siglos no nos mencionan ni en CNN, ni en Telemundo, ni en la BBC, ni nada de eso. Y ahora, en una semana, toditas las cadenas internacionales nos mencionaron. ¿Entendés? No hubo periódico y revista y canal importante
que no pusiera una noticia sobre Nicaragua, y lamentablemente es una noticia triste, pues. El hecho de descalificar a los actores. En algunos lugares he visto información, por ejemplo, que considera que, por ejemplo, entre los mediadores no debiera estar el cardenal Brenes, porque dicen que es muy suave, su posición muy mesurada, es demasiado suave, y que va a permitir cosas, que debería de entrar gente más brava. Pues mira, no, la conferencia episcopal es la conferencia episcopal que existe, ¿verdad? Y el presidente de la conferencia episcopal es el cardenal Brenes, es el actor que está ahí, es el mediador que está ahí. Ahora, puede ser que a algunos les guste más que a otros, pero él está ahí, y los otros obispos pueden ser que a algunos les simpaticen más que a otros, pero ellos son una institución, que es la Iglesia Católica, ¿entendés? Y es una institución creíble, y que en sus diferencias, porque cada obispo tiene un planteamiento, creo que logran un equilibrio. Y yo creo que es válido ese equilibrio. Y afortunadamente está. Porque si no, decime vos, ¿cuál sería el actor que podría hacer el rol de mediador en el país ante esta situación? Y está la Iglesia. Los sectores reconocen ese actor como mediador efectivo. Y eso es bueno. Así es que yo creo que no hay que descalificar al mediador. Sí, no, y además me parece a mí que es importante destacar que justamente, y lo mencionabas hace un momento, los que conforman la conferencia episcopal, los obispos que conforman la conferencia episcopal, tienen sus posiciones políticas como personas, como seres humanos que son. Sin embargo, ellos se presentan como con una única voz, estén o no estén de acuerdo todos, pero es la voz de la conferencia episcopal. Sí. Por ejemplo, la discusión de aceptar o no la mediación, pues me imagino que fue una decisión asumida por consenso por la conferencia. Y en esa discusión, me imagino yo que hubieron puntos de vista, comentarios, recomendaciones, etcétera, pero al final asumen una posición y aceptan participar como mediadores. Y eso es lo importante, digamos. Sí. Y afortunadamente, pues, es un cuerpo disciplinado. Pues la Iglesia tiene historia. La Iglesia Católica tiene historia y es una institución formal, no es una institución dispersa, fragmentada. Sí. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Francisco Javier Bautista Lara. Seguimos en Adelante Nicaragua. Independientemente hubiera o no diálogo, hay un proceso que sí es urgente, necesario ejecutar, y es una evaluación, una autoevaluación, me parece a mí, del gobierno y de sus instituciones todas, incluso hasta el mismo partido de gobierno. Bueno, mira, eso es obvio que tiene que ser así. Es decir, lo ocurrido obliga a que el gobierno revise, reflexione, replantee, modifique estrategia, comportamiento, evalúe las percepciones sociales. Es decir, es indispensable un replanteamiento gubernamental y también político, digamos, del partido político, del Frente Sandinista, en este caso, como partido de gobierno con sus aliados. Pero también esa reflexión la necesitan hacer otros actores políticos, la oposición política, etcétera, porque, no sé, por ejemplo, los partidos representados en la Asamblea Nacional, principalmente los partidos de oposición que están ahí, etcétera, la Iglesia misma, es la sociedad la que tiene que reflexionar también. Las organizaciones estudiantiles, juveniles, es decir, hay otra realidad. Aquí habría que hablar que el panorama social, político, institucional se modifica. El escenario económico incluso se modifica después del 19 de abril. Y también el sector privado requiere, bueno, revisar, ajustarse, replantearse, porque también hay factores geopolíticos extranacionales que
que están influyendo, digamos, en la situación económica y política del país. Sí. Todos saben que la crisis de Venezuela afecta a la economía de Nicaragua desde hace algunos años. Y esa afectación económica también tiene consecuencias en el sector privado y no solamente en el sector público. Esa es una realidad que está ahí, que es imposible obviar. El presidente Trump, bueno, la política norteamericana, digamos, tiene efectos sobre la vida nacional. Eso también está influyendo en replantear ciertas circunstancias. Entonces, en general, pues vos tenés actores externos que influyen, pero tenés también actores internos, una compleja situación que se genera en este contexto que te obliga a pensar. Es decir, en resumen, yo diría que el escenario de Nicaragua de fines de abril del 2018 es totalmente diferente al escenario de Nicaragua de abril del 17, por ejemplo. Es decir, cambió radicalmente el escenario nacional, internacional, etcétera. Es otra cosa. Esta situación podría ser mejor o peor que el pasado. Depende de cómo la manejemos. Es una crisis, pero también las crisis son oportunidades. Sí. Son oportunidades para que el país mejore, para que el país se replantee rumbo, para que el país se reordene, para que el gobierno revise sus estilos o mejore su énfasis, etcétera. Es una oportunidad. Pero también las crisis, si no sos inteligente, si no sos audaz, digamos, en valorarlas adecuadamente, si identificás el problema de manera errónea y actuás con un problema erróneamente identificado, las consecuencias son dramáticas. Te puedes derrumbar. Entonces yo digo, hay una crisis dolorosa por los costos de las víctimas humanas, que eso es lamentable, profundamente triste. Tantas familias adoloridas, ¿verdad? Eso es una gran pena. Es decir, ¿cómo recuperas eso? Las casas las puedes reparar, los rótulos los puedes arreglar, todo, los portones dañados, etcétera. Pero la vida de estos jóvenes, de estos ciudadanos nicaragüenses, ¿qué pasa? Es un dolor que está ahí, es un duelo que está ahí, es irreparable. 5, 10, 15, 20, lo que hayan sido, es irreparable, ¿verdad? Y es una cantidad importante. Es decir, no deja de preocupar el impacto de esta cantidad de nicaragüenses afectados, sin meter los lesionados con lesiones permanentes o no, ¿verdad? Entonces yo creo que tenés un escenario diferente. La crisis ya está, las consecuencias están ahí, podemos abordarla de manera inteligente, con una visión constructiva y generar cambio y mejoría que haga un país mejor. O podemos estancarnos y retroceder más y quedarnos empantanados en unas condiciones que solamente van a perjudicar a los sectores más vulnerables y al país completo. Ok, esto que ha abierto la oportunidad para poder conversar, para poder dialogar en Nicaragua sobre algunos temas que tienen todavía que definirse. Me parece, creo yo, no sé qué pensás, que nos va a llevar a atender ciertas situaciones, pero no nos va a llevar necesariamente a la elaboración de un plan de nación o a trabajar un plan de nación. Bueno, fíjate que hay que ponerle las cosas, los tiempos, pues hay que ir poco a poco, pues. Un diálogo debería ser, o debe ser, como un estilo permanente e institucional. No un diálogo solo con tus amigos o con tus sectores afines. Un diálogo con los que te adversan. Un diálogo con los que tienen posiciones críticas por X situaciones. Eso debería ser un estilo que deberíamos institucionalizar y asumir. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay, bueno, si se asume eso, pues hay un montón de cosas que en la marcha del país tendrán que irse abordando, pero pues no hay que pensar en lo más y en el todo cuando apenas se va a comenzar. Yo digo, aquí lo urgente es lo primero, y lo primero es sentarse a dialogar y hablar, bajar las tensiones, restarle posibilidad a la violencia, fortalecer la posibilidad del diálogo, de la paz, de la tolerancia.
Eso es lo más importante, superar la desconfianza y comenzar a asumir decisiones desde cada sector en lo posible para encaminarnos en en una nueva visión de las cosas. Y no darle larga. Claro, o sea, la urgencia, ¿qué urgencia? Es decir, es impostergable. El diálogo es impostergable. Posponer, prolongar innecesariamente ese proceso lleva a agudizar las tensiones y puede llegar a un momento en que no haya posibilidad, las cosas llegan a tal extremo que se vuelve más difícil regresar, hablar, sentarse, ¿verdad? Y esa puerta hay que tenerla abierta. Y las heridas, estas heridas que están abiertas ahorita, no deben de impedir este diálogo. Es decir, bueno, mira, eso es profundamente difícil yo creo que las heridas no es que lo van a impedir, pero van a ser un tema que va a estar ahí, ¿me entendés? Por la cercanía, por la proximidad del daño, ¿me entendés? Nicaragua tiene historias de guerra y de heridas profundas que afortunadamente el diálogo logró enmendar, ¿me entendés? Sin embargo, hay una cosa importante, no nos podemos quedar estancados en el dolor ni en las heridas. Tenemos que sufrir con esas heridas, pero ver adelante y seguir adelante, porque no se puede quedar estancado uno ahí. Por el duelo hay que llevarlo, pero hay que enfrentar las realidades con la mayor sensatez posible. Hay que investigar por eso quizás de la forma posible, no lo sé. Hay que aclarar circunstancias, hay que asumir costos quizás a quien competa, pero hay que avanzar. Nadie, en el duelo que sea, se puede quedar estancado ahí, anclado ahí, y además condenando y amargándose toda la vida por un duelo pasado. Tiene que tener la capacidad de perdonar, de ver hacia adelante. Tiene que haber la posibilidad de hacer justicia, digamos, sobre las cosas que se puedan hacer. Pero todo eso es parte de lo que tendrán que hablar con franqueza en este espacio de discusión. Ahora, yo no soy actor dentro de diálogo. Alguien podría preguntar, ¿pero qué deberían discutir? Bueno, ¿saben qué deberían discutir? Lo que los actores necesiten discutir. Ahora, ¿qué necesitan discutir el sector X, el sector Y? Bueno, que discutan esos aspectos. Nadie le podría imponer a ellos, no tienen que discutir A, B y C. No, pero si ellos quieren discutir D y M, discutan D y M, discutan lo que afecta el problema y logren construir un consenso de ese tipo. Eso significa un diálogo abierto, un diálogo amplio, sin restricciones, sin precondiciones. Yo diría que la única precondición importante de este diálogo es escúchense. Y ahora, los que no participan en este diálogo, los que no son actores de este diálogo o no van a ser actores de este diálogo, cabe siempre la posibilidad que alguien diga, no estoy representado. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, yo no soy actor del diálogo, pero yo quiero que dialoguen, porque en realidad los que van a hablar ahí, van a hablar también de los problemas míos, que son el problema de mi país, y vos también como medio de comunicación, es decir, no estás en la mesa, pero vos vas a ver ahí, etcétera. Tenemos que ser en ese, porque mira, de repente surgen unas actitudes sectarias y muy localistas, pues que si no estoy ahí, si no tengo no me representan. No, veamos la sensatez del asunto. Pero además veamos que esto puede ser etapa, es decir, una primera etapa está vinculada directamente con lo ocurrido, ¿verdad? Después, con el tiempo, no lo sé, quizás otros actores tendrán algo que decir sobre los problemas X. Por ejemplo, los jubilados, no lo sé si los jubilados van a estar ahí, supongo que sí, pero claro, a lo mejor los jubilados están en el tema concreto que les interesa, no lo sé, y qué otros actores deberán estar ahí. Por ejemplo, se habla de la gente del canal, de las protestas anticanal. Bueno, deberán estar, no lo sé en qué etapa, en qué tema, porque pues no todos los temas son temas directos que tienen que ver con su organización. Es decir, yo creo que tenemos que dar tiempo al tiempo, ¿verdad?
Y la premisa número uno, la condición número uno es siéntense y escúchense. Ahora, esto me lleva al tema de la asociatividad para lograr la representatividad. Por ejemplo, mencionabas el tema de los jubilados. Los jubilados existen una organización para los que reclamaron la pensión reducida, ¿no? UNAM. Pero los otros jubilados, los que han pagado su pensión, esos no tienen una organización, no tienen una... No lo sé cómo van a manejar eso, pero son todas las imprecisiones, pues que tampoco las vamos a resolver. Sí, no, por eso te digo, pero es decir, abre puertas también a claro, asociatividad y también, no, digamos, no hay que poner esas limitaciones como un obstáculo para arrancar el proceso de diálogo. Se comienza con los actores que estén más urgentes para abordar las cosas. Quizás los actores más urgentes, pienso yo, el sector privado, que ya está ahí, bueno, el mediador, que es la conferencia, el gobierno, y quizás los estudiantes. Quizás ese sería como lo mínimo. Y si hubieran otros, pues se van a ir agregando según los intereses, y según los temas, y según los tiempos, no lo sé. Comencemos, sí. Importante comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco Javier, por haber estado con nosotros. Gracias. Por tu opinión mesurada siempre. Gracias. Muchas gracias, hombre. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.